Al inspeccionar otra de las cajas, allí, meticulosamente envueltos en bolsas de plástico como si fueran reliquias prohibidas, yacían varios libros con sus portadas de cuero. Tomó uno, al abrirlo, vio que no era un simple texto antiguo, tenía una caligrafía rúnica y fluida, una lengua desconocida. Y entonces, como un parpadeo, de las páginas mismas comenzó a emanar un sutil y misterioso halo de energía luminosa, interactuando en sus brazos. El fenómeno no era solo visual, una vibración eléctrica comenzó a recorrerle la piel, un hormigueo tan denso que sentía que podía palpar la energía flotando en el aire. El chico parpadeó, abrumado por la sensación de que algo irreversible le estaba sucediendo, era una conexión invisible, un vínculo directo con esa fuerza que emanaba del papel. La codicia inicial se transformó en una inquietud profunda. ¿Cómo diablos había conseguido el abuelo semejantes reliquias? Y más inquietante aún, ¿por qué las mantenía ocultas en la penumbra de aquel sótano? Si lo que estaba experimentando era real, el valor de esos libros superaba con creces cualquier tesoro mundano. Cuando los últimos hilos de luz se extinguieron, absorbidos por su propio cuerpo, él ya no era el mismo. Se sintió renovado, como si una fuerza latente se hubiera instalado en él. Un ligero mareo le nubló la vista por un segundo, pero al estabilizarse, sus sentidos se agudizaron de forma sobrenatural. Se miró las manos, esperando encontrar algún rastro de las líneas brillantes que había visto en su piel, pero no quedaba nada visible. Al momento que ya se sentía más calmado, prosiguió a abrir otra caja más, esta vez una de tamaño enorme. El corazón le dio un vuelco al ver el contenido, armas de guerra medievales. Espadas, escudos, hachas y arcos, perfectamente conservados. Siguió recorriendo el lugar abriendo más cajas, y donde estaba más oscuro, iluminó y pudo visualizar una puerta doble bien grande, se veía muy antigua de madera rústica. Enseguida pensó que quizá detrás de esa puerta habrían escondidos objetos mucho más valiosos. La emoción lo invadió, ya empezaba a imaginar cómo iba a vender todo eso, vender una parte y comprar una camioneta para luego regresar por el resto. La suerte parecía estar de su lado, imaginaba que podía hacer con todo el dinero que iba a obtener por vender todas esas cosas. Se acercó a la puerta, apenas un empujón de sus dedos y las pesadas hojas de madera se movieron con una ligereza antinatural. Un viento helado le golpeó el rostro. Tomó la lámpara e iluminó alrededor para poder ver con qué se encontraba. Se quedó descolocado cuando lo que vio que había detrás de esa puerta era todo roca, parecía una cueva oscura, se animó a avanzar unos pasos, tenía miedo de lo que pudiera haber allí, después de todo lo que había encontrado sería mejor ser cauteloso. Le parecía muy extraño cómo podía haber una cueva debajo de la casa, con mucho miedo siguió caminando unos metros más adelante, al doblar a la derecha divisó que había luz a lo lejos, se dirigió hacia ella y al acercarse pudo descubrir una salida de la cueva. Al acercarse, viendo al exterior se encontraba un bosque muy oscuro, la luna apenas iluminaba un montón de árboles gigantes y mucha vegetación, pensó cómo podía ser posible encontrarse con esto, si la casa estaba situada en un área bien grande a campo abierto, sin árboles, menos esta cantidad que estaba viendo ahora. Al caer en cuenta que esto era normal, muy nervioso empezó a volver rápido por donde había venido. Sin problema cruzó por la puerta y la volvió a cerrar. Tratando de recuperar el aliento se sentó en el suelo a pensar en lo que había descubierto. Muchas dudas surgieron después de lo que había visto, ¿cómo era posible que haya visto ese bosque? ¿Qué demonios estaba pasando? El siguiente día iba a ser atareado con el funeral de su abuelo en el pueblo. Su plan original consistía en despedir al abuelo en su sepultura y luego venderlo todo para comprar una vivienda en la ciudad, pero ahora con el hallazgo bajo la casa y aquellas misteriosas cajas lo estaban haciendo dudar. No podía marcharse sin investigar a fondo. Trazó un nuevo plan, revisaría varias cajas para buscar objetos valiosos, vendería tantos como para financiar como prioridad un vehículo grande de 4 ruedas, contrataría un equipo de limpieza para dejar la casa en condiciones, y luego pagar a un electricista. Sabía que le esperaba mucho trabajo, más allá del misterio, su abuelo había convertido el hogar en un auténtico vertedero olvidado. Pero ahora que sabía que disponía de tantos bienes tenía muchas expectativas. Con la mente agitada por los extraños sucesos, el cansancio físico terminó por vencerlo. Subió a las habitaciones de la segunda planta y, apenas tocó la cama, se sumió en un profundo sueño. A la mañana siguiente se despertó con el sonido de los pájaros cantando y la luz del sol filtrándose a través de las ventanas polvorientas. Se sentía un poco más tranquilo, pero la emoción y la curiosidad por lo que había descubierto la noche anterior seguían presentes en su mente.
Se dirigió a la cocina para comer algo rápido y después al sótano con una bolsa a recoger alguna de las antigüedades para venderlas. Leo llegó al pequeño cementerio del pueblo con el ruido de su moto rompiendo el silencio del lugar. El abogado lo esperaba junto a una fosa abierta y un ataúd de madera sencilla. No había flores, ni música, ni otros familiares. Solo ellos dos y el sepulturero, que observaba a Leo con una curiosidad que lo hacía sentir incómodo. Tu abuelo era un hombre de silencios, Leo, dijo el abogado, entregándole un puñado de tierra. Pero siempre habló de ti como su mayor inversión. Leo miró el ataúd. Ayer habría sentido una tristeza distante, la de un pariente que apenas conoció. Pero hoy, con esa energía extraña todavía vibrando bajo su piel y el recuerdo del bosque imposible bajo la casa, su difunto abuelo le parecía más una llave que un familiar. Gracias por el dinero, abuelo, susurró Leo. Y gracias por lo que sea que me dejaste en ese sótano. Prometo que no se desperdiciará. Al lanzar el primer puñado de tierra, una ráfaga de viento helado cruzó el cementerio, idéntica a la que salió de la cueva la noche anterior. El abogado se encogió de hombros, quejándose del clima, pero Leo lo supo. El abuelo no solo le había dejado una propiedad, le había pasado una nueva vida. Tras el funeral, por la gran bolsa que cargaba, sentía el peso del metal de las dagas, espadas y el escudo pequeño que había encontrado. Tenía que conseguir dinero. Preguntando en una taberna de mala muerte por el pueblo, un viejo con ojos turbios le susurró: Don Malachi, busca la mansión detrás del molino viejo. Leo llegó a una propiedad rodeada de cámaras de seguridad que desentonaban con la pobreza del resto del pueblo. Un guardia de rostro pétreo atendió la puerta, y lo escoltó hasta un estudio privado, donde sentado tras un escritorio de roble, un hombre de unos 60 años, con una bufanda de seda y dedos cargados de anillos, lo observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Leo vació la bolsa sobre la mesa. El anciano tomó una de las dagas. Esto, susurró Malachi, y sus manos empezaron a temblar ligeramente. Sacó una lupa de joyero y observó el filo. Muchacho, ¿tienes idea de lo que tienes aquí? Clavó sus ojos en los de Leo. Esto no tiene precio en el mercado de antigüedades. Estas son armas antiguas que solo se encuentran en lugares que no aparecen en los mapas. Te daré 10.000 ahora mismo por cada daga, 20.000 por cada espada, y 15.000 por el escudo. En efectivo. Leo le respondió: tengo más si le interesa comprar. La oferta era tentadora. El anciano soltó una carcajada y sacó un fajo de billetes de un cajón. Mientras lo hacía, le dijo que le traiga todo lo que tiene. Leo montó en su moto y salió de la mansión. Tenía casi 100.000 en efectivo, y podía conseguir mucho más con la cantidad de armas que tenía en el sótano. Para alguien que contaba monedas para comprar arroz, esa cifra era irreal. Recorrió las afueras del pueblo hasta que divisó un predio cercado con alambre tejido y un cartel de neón a medio fundir: automotores, compra y venta. Entre filas de autos sedán polvorientos, y otros más nuevos, ahí estaba ella, una camioneta de carga, una Ford Transit Cargo Van, blanca y, lo más importante, se acercó y vio que tenía una rampa de acero de carga adicionada en la parte trasera. El vendedor, un hombre gordo con una camisa manchada de grasa, ni siquiera se levantó de su silla hasta que Leo sacó un fajo de billetes. Quiero esa. La de la rampa, dijo Leo con una seguridad que él mismo desconocía. Son 30.000, muchacho. Al contado, gruñó el hombre. Leo no regateó. Contó el dinero. 10 minutos después, estaba desplegando la rampa. Subió su moto de delivery con mucha facilidad y se sentó en el asiento del conductor. Condujo de regreso hacia el centro del pueblo, buscando algunas tiendas donde preguntar. Necesitaba contratar gente que se dedique a la limpieza y un electricista. Al bajar de la camioneta, se vio reflejado en el cristal de una tienda. Ya no se veía como un chico demacrado trabajador de ciudad. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad extraña. Leo no tardó en conseguir los contactos necesarios. En una ferretería del centro le recomendaron a Héctor, un electricista de pocas palabras y manos curtidas, y a una cuadrilla local de limpieza liderada por una mujer enérgica llamada Marta. Los visitó uno por uno. Con Héctor fue directo. Le pagó un adelanto generoso para asegurar que llevara los mejores materiales y conectara legalmente la electricidad de la compañía hasta la casa. Con Marta fue igual. La mujer se sorprendió al ver el efectivo por adelantado para movilizar a un equipo de 4 personas al amanecer del día siguiente. Mañana a las 8, ni un minuto más tarde, sentenció Leo desde la cabina de su nueva Ford Transit. Allí estaremos, joven.
Dejaremos ese lugar como nuevo, respondió ella, guardando el dinero con una mezcla de respeto y curiosidad. Al caer la tarde, Leo condujo de regreso a la propiedad. El camino que antes le parecía eterno y desolador, ahora se sentía como el sendero hacia su propio reino. Estacionó la camioneta frente a la entrada y, antes de entrar, se quedó un momento mirando el horizonte. El sol se ocultaba tras los campos vacíos, se acordó que tenía que llamar a su jefe para decirle que iba a renunciar, también pensó que debía mudarse. Esa noche durmió con las expectativas de lo que empezaría al día siguiente, la transformación de esa vieja casa.